Bueno, esta semana, como ustedes habrán visto, fue una semana muy internacional. Estuvimos prácticamente toda la semana en Naciones Unidas. Hice una escala en mi antigua universidad, donde hice los estudios iniciales universitarios en el centro de los Estados Unidos. Fue una experiencia muy conmovedora porque hacía 40 años no iba a mi universidad. Eso fue todo un acontecimiento, encontrarme con mis antiguos compañeros que hacía 40 años no veía. Eso fue un poco chocante, como se imaginarán, pero tal vez ellos conmigo todavía más. Después fuimos a Nueva York, donde en estas cumbres, en estas asambleas, lo más importante es lo que se hace en los corredores. Las reuniones que tienen uno bilaterales, tuvimos reuniones con mucha gente. Quiero simplemente mencionar algunas que son importantes. El presidente y el dirigente pues, de todo el Foro Económico de Davos, el profesor Klaus Schwab, que fue a invitarnos como país especial a la próxima reunión de Davos, diciendo, queremos poner a Colombia como un caso exitoso, y queremos formular una invitación muy especial porque para Davos no solamente se discuten los problemas, sino también los casos exitosos y quieren poner a Colombia, cosa que nos honró muchísimo. Allá estuvo también en la embajada en reuniones bilaterales empresarios muy importantes, George Soros, que tiene muchas iniciativas donde quiere que Colombia esté presente y quiere ayudar también en nuestro desarrollo. Estuvo la presidenta de la IBM, una compañía que se ha venido transformando en materia tecnológica. Uno piensa IBM y mucha gente cree que todavía construye computadores y tiene la imagen de IBM como esa gran empresa fabricante de componentes electrónicos. Pues IBM hoy es una gran empresa, sigue siendo una gran empresa, pero ha ido trasladándose más hacia el mundo virtual. Es una empresa que promueve mucho la innovación, todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia en las aplicaciones de todo tipo. Tuvimos reuniones con el primer ministro de Inglaterra, con el primer ministro de Noruega, con el presidente de Guatemala, con el presidente de República Dominicana, con el primer ministro de Japón, donde hicimos un anuncio importante. Uno de los sueños que teníamos, se nos han venido cumpliendo esos sueños desde hace 20 años, cuando fuimos por primera vez al Asia. Yo era ministro de Comercio Exterior, recién abierta la economía. Fuimos a Corea, fuimos a China, pero comenzamos por Japón. Y en ese entonces pensamos y seguimos pensando que Japón es un mercado importantísimo para Colombia. Y ahí anunciamos el inicio de las negociaciones para un tratado de libre comercio con el Japón. Negociaciones que ya terminamos con Corea. Por eso digo que los sueños se van cumpliendo. Desde ese entonces teníamos la intención de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que ya está afortunadamente funcionando y funcionando bien, como las cifras lo están indicando. De manera que ese fue también una reunión bien importante. Al primer ministro de Noruega tuve la oportunidad de agradecerle su colaboración desde el primer día, desde hace prácticamente 2 años, en todo este proceso de acercamiento con las FARC. Noruega ha estado presente ayudando en forma importante. Por supuesto, pues las palabras ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Tuvimos un evento muy importante en el Consejo de las Américas, un reconocimiento que nos hicieron más a Colombia que a mí,
la comunidad judía en Estados Unidos por la posición que hemos mantenido de promover que haya un acuerdo de paz entre Palestina e Israel y que no sea por imposición, sino por la vía de la negociación. De vuelta paramos en la Florida, la presidenta de ProExport, que aquí está presente, María Claudia Lacotir, logró reunir el 90% de todo el tráfico de cruceros del mundo. Habían unos 10 presidentes de las compañías navieras o las compañías que manejan todos los cruceros, muy interesados en Colombia. Muchas de ellas ya están parando en Colombia, otras están con planes de parar en nuestros puertos. Eso es una parte fundamental de la industria del turismo, que lo único que genera son cosas buenas. Es una industria sin chimeneas, una industria que promueve el comercio, promueve además todo lo que genera, se genera alrededor del turismo. Esta semana también quisiera brevemente resaltar dos hechos, tres. El ministro de Agricultura aquí presente y el equipo de restitución de tierras fue a Montería a poner la primera reclamación formal para restitución de tierras sobre 10.000 hectáreas que se presumen fueron despojadas por cuenta del clan Castaño. En este caso, era una finca Santa Paula de 1.150 hectáreas. Esto es un hecho importante, muy simbólico, y así vamos a continuar. Pero me cuentan que después de esa reclamación y esta semana, algunas personas se acercaron a los reclamantes y en un tono como de amenaza por un lado y de soborno por el otro, querían que estos reclamantes desistieran de la reclamación. Yo pregunté, ¿y cómo era que hacían? Decía, no, muy sutilmente se acercaban y les ofrecían que firmaran un papel que les daban 2 millones de pesos, pero al mismo tiempo como que les decían que si no firmaban podría tener consecuencias. Yo quiero reiterar la total determinación del gobierno, de nuestra fuerza pública, de combatir por todos los lados cualquier intento de amenazas o de saboteo de nuestro proceso de restitución de tierras. Les pregunté cuánto estaban ofreciendo y me decían 2 millones de pesos. Pues voy a ofrecer 2,5 millones de pesos para cualquier persona que nos dé información suficiente que nos permita meter a la cárcel a cualquier otra persona que esté amenazando a los reclamantes que aspiran legítimamente a que les devuelvan sus tierras. Nosotros no vamos a permitir por ningún motivo que este proceso de restitución de tierras sea saboteado por ninguna persona, y mucho menos por quienes pretenden quedarse con las tierras que obtuvieron en forma ilegal. Esta semana, la que viene, el ministro de Agricultura y todo su equipo de restitución de tierras estará en el Tolima, también presentando una reclamación, esta vez no de paramilitares, sino también de las FARC, tierra que las FARC han obtenido en forma violenta y fraudulenta. Y entonces aquí, como lo ha dicho el doctor Juan Camilo, el gobierno tiene muy claro, la ley se aplica para todo el mundo. Esta es una ley que vamos a aplicar para las FARC, para los paramilitares y todos aquellos que se han hecho a tierra en forma ilegal. Otro hecho que quiero resaltar, aquí en Medellín, un juez condenó esta semana a 5 individuos
a entre 7 y 10 años de cárcel. Fueron las personas, 5 de las 10 personas que fueron capturadas por el proceso de defraudación a la DIAN. Ustedes se recordarán que a finales del año pasado denunciamos toda una mafia que había establecida para aprovechar las devoluciones de la DIAN y en forma fraudulenta estaban robándose la plata de los colombianos a través de esos actos de corrupción. Pues bien, ya las primeras 5 personas fueron condenadas y quiero resaltar eso porque vamos a continuar no solamente en la DIAN, tenemos investigaciones en muchos otros frentes que en algunas ocasiones las hacemos públicas, en otras no, para no ir a dañar las investigaciones, pero tengan la seguridad de que los corruptos seguirán yendo a la cárcel, y esa es una determinación de este gobierno. Finalmente, felicitar a la fuerza pública los golpes que dieron esta semana contra los grupos ilegales, fueron unos golpes muy importantes. Alias, ¿cómo se llama? Patañame, ese lo teníamos en la mira hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando dimos de baja a Martín Caballero allá en los Montes de María, ese era el otro que queríamos neutralizar y poco más tarde, pero lo importante es que sepan que tarde o temprano la fuerza pública les caerá. Y fue un golpe muy importante porque eso prácticamente desaparece el Frente 37. Y también los felicito por los golpes a los urabeños que han venido dando en estos últimos días. No bajen la guardia, aquí hay que continuar con toda la contundencia frente a cualquier manifestación de violencia y inseguridad. Y ahora a lo que vinimos, a este acuerdo para la prosperidad. Hace un año y 4 días, ¿no, ministro?, que estuvimos aquí haciendo como un análisis de este gran programa, este gran proyecto que tenemos de transformación productiva, los diferentes sectores que hemos identificado como sectores con gran potencial. A eso hay que irle haciendo seguimiento ya a nivel micro. A nivel macro el país va bien. Vimos la cifra de crecimiento, 4.9%. Cristina entenderá que viene de España lo que eso significa estar creciendo 4,5% en un mundo tan turbulento. La cifra de desempleo, agosto bajó a 1 dígito. Nos vamos acercando a esa meta que teníamos de 1 dígito durante todo el año. Hemos creado cerca de 2 millones de empleos en los últimos 2 años. La inflación está en los niveles más bajos en la historia. El Banco de la República el viernes decidió mantener las tasas de interés, pero decidió aumentar las compras de dólares para tratar de neutralizar el efecto de la revaluación. Ya la tasa de cambio ayer cerró por encima de 1.800. La parte fiscal ha sido señalada por el mundo entero como un ejemplo de un país con responsabilidad fiscal, a pesar de los esfuerzos muy grandes en materia de inversión, en lo social, en infraestructura. Ustedes también conocen los planes de infraestructura que tenemos, unos planes que nadie se ha soñado que podrían ser posibles gracias, entre otras cosas, a la ley de alianzas público-privadas, pero también al sistema de concesiones que hemos establecido, que van a sumar entre concesiones y alianzas público-privadas inversiones por cerca de 60 billones de pesos. Esos son más de 30.000 millones de dólares. Eso nosotros nunca habíamos soñado con tener una cifra ni siquiera parecida.
una parte importante, 10 billones por cuenta del gobierno, va a ser aquí en las autopistas de la prosperidad, que como tantas veces lo hemos dicho, no solamente beneficia a Antioquia, sino a todo el país. La parte macro, entonces, está bien. Lo que ahora tenemos que ir afinando es la parte micro, cada sector, donde hay dificultades, donde podemos ir corrigiendo, donde podemos capacitar mejor la gente. Estamos comenzando a ver en algunos sectores necesidades de gente, de gente capacitada con conocimientos muy especiales, y eso nosotros no podemos bajar la guardia y cada sector va dando señales diferentes y nosotros tenemos rápidamente que adaptarnos a esas señales. El mundo globalizado exige muchísima capacidad de adaptación y este proceso es eso, es ir haciéndole una revisión a los diferentes sectores. Creo que las metas que nos propusimos, las metas globales en materia de, por ejemplo, creación de empleo, si la memoria no me falla, habíamos puesto como meta 40.000 empleos y tengo entendido que subimos a 55.000 empleos, o sea, sobrepasamos la meta. En materia de exportaciones, algo parecido. ¿Cuáles eran las cifras? 5.500 millones de dólares la meta y ya vamos en 6.900 millones. Tengo entendido también que en todos los sectores, en el acuerdo con Estados Unidos, el aumento ha sido importante, en todos, entre mayo y julio, es decir, desde que entró en vigencia el acuerdo. O sea que las cifras generales vamos bien, pero eso es una condición necesaria, pero no es suficiente para la sostenibilidad. Por eso estos ejercicios de hacer una especie de análisis ya pormenorizado, sector por sector, pues es tan importante. Y para eso estamos, y este es el propósito de este acuerdo para la prosperidad. Y debe ver dónde tenemos que corregir, dónde tenemos que ponerle más atención, dónde tenemos que cambiar. Es un proceso, ahí sí como dicen, de mejoramiento continuo, que tenemos que sostener si queremos ser exitosos en este mundo cada vez más globalizado. De manera que muy complacido de estar aquí y nuevamente un saludo a todos muy caluroso y adelante con este acuerdo, Andrea. Muchas gracias.